conferencia magistral Clientelismo político y trabajo territorial, una discusión teórica conceptual sobre las prácticas políticas afuera del Congreso, que nos hará el honor de impartir el doctor David Hernández Corrochano. Esta actividad es parte de las desarrolladas en la estancia postdoctoral de el doctor Jonathan Jesús López Rodríguez, quien organizó toda esta discusión, y que, para que conozcan los estudiantes de nuevo ingreso, él lleva a cabo un análisis comparado del trabajo de las y los diputados afuera de los congresos, en un análisis con una perspectiva comparada, el Congreso de Baja California de México con el Congreso de California en Estados Unidos, ¿no? Entonces, para dar inicio a este evento, le damos la bienvenida al conferencista, al doctor Jonathan, y también, por supuesto, a nuestras autoridades, la doctora Erika García Meneses, quien es la directora de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, a quien le invitamos al presidio para dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, doctor Omar, y pues bueno, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a esta conferencia tan importante que tiene que ver con el tema del Congreso, ¿no? Ya sabemos cuál es su importancia para todos los países, ¿no? Son los y las representantes de de la ciudadanía, y también pues son aquellas institución que se encarga también de crear leyes, entre otras acciones, ¿no?, tan importantes. Entonces, primeramente quiero agradecer su presencia, que estén ustedes aquí, están llevando materias ahorita importantes que tienen que ver con la administración pública y la ciencia política. Entonces, espero que tomen notas y que les sea de provecho esta conferencia. Y bueno, primeramente quiero agradecer al subdirector de la facultad, el maestro Luis Alfredo Cortés Llamas, quien está aquí presente, nos acompaña en la mesa del presidium, a quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Y al doctor, que ya comentó el doctor Omar, al doctor Jonathan, quien les pido un fuerte aplauso también, por favor. El doctor Jonathan está realizando un proyecto de investigación muy importante aquí en la facultad. Ya tenemos varios semestres donde el doctor Jonathan es profesor, investigador visitante en la facultad, y está realizando una serie de eventos pues que tienen que ver con estas actividades dentro y fuera del Congreso. Entonces, muchísimas gracias, doctor, también por esta organización de esta actividad importante, y por también haber hecho las gestiones para que en esta mañana nos acompañe el doctor David Hernández Corrochano, quien nos acompaña desde la Universidad Complutense de Madrid, a quien les pido también un fuerte aplauso, por favor. Bueno, mi agradecimiento especial al doctor David Hernández por acompañarnos. Ya sabemos, hay una diferencia de horario importante de 9 horas, entonces se agradece el que esté con nosotros en estas horas. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, quiero decirles a ustedes que es muy importante esta conferencia. Ya nos va a platicar el doctor Jonathan también acerca de estos detalles de este desarrollo de este proyecto de investigación. Entonces, siéntanse ustedes con la libertad de hacer preguntas, que no entiendan, de algunas temáticas, de algunos conceptos, y bueno, aquí estarán para apoyarnos. Y pues bueno, solamente quiero agradecer de nuevo su presencia, agradecer a los integrantes de la mesa del presidium, a nuestro invitado, por supuesto, y pues bueno, enhorabuena, y pues que sea muy provechoso para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, como también señaló nuestra directora, nos acompaña en la mesa el maestro Luis Alfredo Cortés Llamas, y no sé si quiere dar unas palabras, ¿no? Entonces, para no hacer más repetitivo esto, le voy a otorgar el uso de la palabra al doctor Jonathan para que conduzca la conferencia y también la dinámica que esperamos logre involucrarlos de la mejor manera, sobre todo porque hay asuntos que les van a competir a quienes están todavía tomando la decisión de qué carrera elegir, y para aquellos que están ya en ciencia política, en la materia específicamente, les va a ser de mucha ayuda. Doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor.
Igualmente, sus hermanos agradecimientos a las autoridades, la doctora Erika, el maestro Luis, el doctor y por supuesto nuestro invitado de lujo, el doctor David Hernández Corrochán. En principio me voy a permitir leer una pequeñísima semblanza del doctor para que ubiquen por qué, en otras cosas, la invitación que le hicimos a que este día estuviera discutiendo con nosotros este tema tan interesante del político y el trabajo territorial con sus asegúnes. El doctor David Hernández Corrochán no es licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca, donde también es doctor en Ciencia Política, así como es maestro por Flaxo, México, y fue becario por doctoral de los Centros de Investigación Científica de España. Además de sus titulaciones académicas, ha ejercido como profesor en varias universidades de México y España, siendo actualmente profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus líneas de investigación ha destacado la referente a la cohesión social, la participación política local y clientelismo, de la que derivó su doctoral sobre el fenómeno de la compra de voto y coacción del voto en México, tanto desde el punto de vista operativo como comunicacional. Tiene varios artículos publicados sobre esta materia. El último de ellos es un trabajo junto con otros colegas en la presentación de un monográfico al respecto, publicado justamente por la revista Universidad Iberoamericana de México. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Doctor, nada más me deja introducir un poco la dinámica de la sesión y le doy uso a la voz en un minuto. Gracias. El día de hoy, este evento es la continuidad de las sesiones de trabajo del Seminario de Estudios Legislativos, en el que hemos intentado responder básicamente tres preguntas. La primera pregunta que intentamos responder es ¿qué hacen los legisladores adentro del Congreso? Centrándose en categorizar y describir las actividades propiamente del trabajo legislativo. Después dimos el salto a preguntarnos qué hacen las legisladoras y los legisladores afuera del Congreso. Y es ahí, en esa discusión, que emerge, por lo que discutimos anteriormente, particularmente lo que refiere al servicio de la circunscripción y todo lo que ello implica, que aparece el tema de clientelismo, que teníamos que discutir con precisión. El día de hoy lo que nos convoca es discutir qué es el clientelismo político y hasta dónde, por tanto, las prácticas extraparlamentarias pueden ser catalogadas como tal o no. Entonces, es lo que intentamos el día de hoy y que para eso el doctor nos hará el favor de disertar su presentación. Muchas gracias, doctor. Le cedo el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias y, bueno, buenos días allá. Aquí ya casi buenas noches. Y, bueno, en primer lugar, un agradecimiento y le comentaba al doctor Omar una sorpresa, en cierto modo, porque el artículo que fue referencia de la invitación hace muchísimos años ya, yo creo más de 20 años. Y bueno, en ese sentido, doy agradecimiento porque lo que les pueda ofrecer ya no se basa en trabajos empíricos o en una experiencia sobre el terreno, eso ya quedó muy lejos. Y bueno, plantearé más bien un ensayo teórico sobre el fenómeno clientelar. ¿Dónde orbitará esa pregunta de cuándo sí, cuándo no? Etcétera. Y bueno, espero en ese sentido cumplir el objetivo de la charla. En ese sentido también les ofrezco una disculpa, yo estoy en mi casa y bueno, si ven que tengo la tentación de encenderme un cigarrillo, por favor no se molesten, y si aparece un gato en medio de la disertación, tampoco se molesten, por favor. Yo se lo agradezco, pero bueno, dadas las horas y la nueva tecnología, pues bueno, perfecto. Bien, dicho esto, voy a comenzar con una toma de posición. Lo primero que quiero decir, en el fondo, el clientelismo, digamos, me preocupa tanto como me preocupan aquellas cosas que existen de manera natural. Pues se me ocurre el aborto, la droga, la prostitución, muchas de ellas no nos gustan, son debatibles, se pueden controlar, se pueden amortiguar, pero el clientelismo es una relación de mutuos favores, en una relación asimétrica. Y como diré en la charla, ¿quién no va a hacer un favor a unos vecinos, a unos ancianos? En segundo lugar, tampoco me va a preocupar la presencia de oligarquías, ni siquiera los regímenes oligárquicos, también son naturales. Ya desde Níger sabemos que los partidos políticos son maquinarias oligárquicas, desde Schumpeter sabemos que el sistema democrático tiene ese rasgo oligárquico innegable,
Por tanto, tampoco por ahí. Y por favor, la palabra oligárquico no lo tomen como peyorativo, podría decir aristocrático. Es decir, ahí ya depende si se portan bien o se portan mal nuestras élites. Lo que sí me va a preocupar es el desorden. Ya intentaré hacerme entender en esta idea del desorden de los mercados, que hace que la necesidad de intermediarios, oligarcas, intermedien entre las instituciones y las clientelas, se acentúe. Más aún me va a preocupar el desajuste que existe entre sistemas donde hay mecánicas clientelares evidentes, en el día a día, y donde se puede llegar a pensar que configuran un sistema, pero al mismo tiempo con un serio deber ser, y en esto siempre recuerdo la obra de Fernando Escalante, Ciudadanos Imaginarios, sobre el México del siglo XIX, porque ella nos va a poner en un dilema de compromisos y algo tan teórico como la virtud. Pero bueno, lo voy a dejar aquí y comencemos. En primer lugar, una licencia. Según me indicaron los organizadores, el título de la conferencia es el de Clientelismo político y trabajo territorial, una discusión teórico-conceptual sobre las prácticas políticas afuera del Congreso. Lo primero que me llamó la atención es esa afuera que prudentemente los organizadores han entrecomillado, porque como veremos el clientelismo no tiene exactamente unas demarcaciones claras, puede ser una dentro y una fuera al mismo tiempo. El clientelismo se puede dar en relaciones muy diversas, un mismo sujeto puede estar inserto en varias relaciones de tipo clientelar y por tanto les invito a pensar como si fuera una especie de tela de araña formada por muchas microrelaciones. El punto del clientelismo, de decir, bueno, ¿y cuándo es clientelismo, cuándo no? Es ese conjunto complejo de microrelaciones conforma rutinas, pautas reiteradas, es decir, si es un mecanismo institucionalizado o no. En ese sentido, el desorden y los regímenes oligárquicos son pistas sobre una mayor institucionalización de este fenómeno que, ya digo, se puede dar adentro y afuera. Dicho esto, espero que lo que voy a exponer a continuación se ajuste a la intencionalidad del título o que al menos se aproxime y que la conversación posterior nos centre en el objetivo que ustedes esperen de mí. Ahora bien, permítanme tomarme una licencia y cambiar el título por el de Clientelismo, Control Oligárquico y Mercados Desordenados. Ya empezamos a clarificar el sentido de lo que les estoy diciendo. Y pronto descubrirán que plantearé que esas dos dimensiones, las oligarquías entre las que pueden entrar los legisladores y la regulación de las relaciones cívico-políticas, al fin y al cabo a esto es lo que se dedican los legisladores, son claves para entender eso que llamamos clientelismo. A modo de presentación, un relato. La primera escena en la que sale el protagonista de una película es fundamental, porque en ella el espectador reconocerá el estereotipo que carga el personaje, cómo le sugerirán dudas sobre sus pliegues, su vida, sus contradicciones, por las que se trata de un arquetipo que queremos conocer y seguir viendo la película. Primera escena de la película El Padrino de Francis Ford Coppola de 1972, que sin duda, aunque ustedes sean jóvenes, han visto, porque El Padrino yo creo que todo el mundo ha visto y si no debería haber. Un hombre dice en primer plano, creo en América. La cámara se abre poco a poco mientras cuenta cómo dos hombres trataron de abusar de su hija y cómo ella se defendió. Entonces la pegaron una paliza, él denunció a la policía, fueron a un juicio, pero la condena fue suspendida. Esos dos hombres estaban ahora en la calle y él le dijo a su mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Si seguimos describiendo la escena, veríamos la síntesis de una relación clientelar. Si la vemos bajo la intención del director, nos intrigará qué piensa, cómo actúa el protagonista. Ese mafioso que acaricia a un gato, dice asustar a la gente, pero al que éste acude porque al mismo tiempo hace justicia. El padrino le dice a ese hombre que le solicita ayuda. Tu paraíso era América. Tenías la ley y no me necesitabas. Como veremos, la clave del clientelismo político se basa en gran medida en la capacidad que tiene un patrón de convertirse en un intermediario en el mundo formal, el de las leyes, y en el mundo informal de las leyes no escritas. Es decir, la contradicción que puede haber en un sistema entre el deber ser y aquello que es eficaz para que las cosas funcionen.
Acto seguido, lo primero que le solicitará el padrino será respeto. No continúo ni entre los detalles que servirían para definir perfectamente qué es una relación clientelar. El punto que quiero destacar en esta ponencia es que las preguntas que puedan suscitarse no giren o no lo hagan solamente en torno a los padrinos, esos protagonistas como son los políticos, los protagonistas de la política, sino más bien me gustaría que nos preguntásemos qué siente ese ciudadano común estando ahí, qué piensa del capo, de la ley, de la justicia y de sí mismo. Me gustaría que pensásemos más en el personaje secundario, en el que funge de cliente, porque además nos sobra recordar un hecho, que quien ocupa el papel de patrón en una relación, por ejemplo, el diputado que hace favores a la pobre gente que los necesita, puede transformarse en cliente acto seguido. Por ejemplo, siendo un diputado saliente que solicita el favor de un nuevo cargo a quien ocupa la dirección de su partido. Como ven, el clientelismo tiene mucho que ver con esta noción de los favores. Continuemos. El objetivo. Definir el clientelismo como un modelo de integración sociopolítico intermedio o alternativo al del ciudadano y que se produce en situaciones de control oligárquico del poder y o presencia de mercados desordenados. Un término que entrecomillado, pues por mercado podremos entender cualquier institución que regule cualquier intercambio más allá de cualquier interés económico. Por ejemplo, la relación que se establece con el sistema de justicia. ¿Qué es el clientelismo? La definición canónica lo es de un universal antropológico. Las relaciones clientelares aparecen en todo contexto, lugar, cultura, espacio, tiempo. En esto voy a hacer una pequeña nota al pie. Los estadounidenses siempre son muy chistosos, le llaman a sus cosas de otra manera para no sentirse implicados en estos fenómenos. Nos van a hablar del Bosch en sus maquinarias electorales, ¿no? Pero la democracia jacksoniana, que tiene mucho la democracia estadounidense actual, de aquel germen, de aquel buen señor fundador del Partido Demócrata, ya era un sistema de integración clientelar. Pero bueno, dicho esto, la definición canónica de un universal antropológico, siendo una relación, primero, de intercambio de bienes no comparables. Se va a intercambiar votos por favores, matar a los 2 chicos que violaron a tu hija por los pasteles de la boda de mi hijo, ya que es usted pastelero. Por tanto, no hay una evaluación de mercado, un sistema de precios que haga comparable lo que se está intercambiando. Como veremos, el valor se establecerá bajo términos morales, no económicos. Por tanto, esa relación de intercambio está regida por las reglas de lo que se llama la economía moral. Hombre, pues, ¿cuánto costará un voto? ¿100? ¿200? Pues, hombre, moralmente, a un pobre de solemnidad, quizá con 500 pesitos lo hacemos. Si le quiero comprar el voto a la señora hombre, le tendré que ofrecer más. Y eso se evalúa en términos morales, de un sentido común. En ese sentido, el clientelismo tiene una característica muy especial, es el tiempo de respuesta, no está determinado. Si siguiéramos viendo la película del Padrino, veríamos cómo el hombre insiste en pagar al padrino y el padrino dice, no, yo ya te pediré algo. Efectivamente, creo que era pastelero o era algo y le va a pedir que cubra el servicio de, por supuesto, gratuitamente, de la boda de un hijo o de lo que sea. En tercer lugar, es una relación más o menos estable e incluso cambiante. Esto dificulta, en cierto modo, el ver cómo es una institución o cuál es la rutinización de la red clientelar. Más o menos estable porque hay clientelas móviles, circunstancias, si ese señor no lo hubieran violado o pegado a la hija, no hubiera acudido al capo, etcétera, que hacen que esa relación pueda tener para una de las dos partes un sentido más o menos continuo. Cambiante lo es también porque las dos partes tienen la capacidad de desestimar o desecharla a la otra. En Roma era una práctica que los clientes cambiaran de patrón, o hay patrones que pueden no consentir el comportamiento de determinados clientes. Por tanto, ya digo, es más o menos estable y se establece ya, como están viendo, entre un patrón o figura simbólica
o figura de quien ocupa la parte alta de la relación y un cliente que ocupa la parte baja. Por tanto, es una relación que implica una jerarquía diferencial. Aquí está el detalle que nos interesaría en términos democráticos, porque claro, hasta ahora parece que no hay problema, no, somos compadres, y entonces un día uno otro. No, no, en ese compadrazgo yo me he preocupado que mi hijo lo apadrine alguien que tenga poderes o alguien que tenga algo más que yo. Por tanto, esa relación jerárquica hace que sea una relación de dependencia donde el cliente depende más del patrón, pero el patrón también depende del cliente. Porque claro, para un candidato perder clientelas era perder votos en la Roma del 200 a.C. como en la actualidad. Es decir, se pueden establecer relaciones de negociación siempre dentro, y esto es importante anotarlo, de parámetros morales. Porque entre el patrón y el cliente, y ahora, bueno, indicaremos algo de eso, y de eso iba ese artículo que escribí hace tantos años, suele haber una unión moral, que en términos modernos puede ser una relación o una simbiosis ideológica. Es muy raro que las bases clientelares del peronismo se vayan a votar a Milei. No, no. Hay toda una ritualística, una simbología, una moral compartida. Y en segundo lugar, otro de los problemas entre la modernidad y lo que era el clientelismo desde su definición canónica y lo que le hace ser un fenómeno micro, es que es una relación cara a cara. Quizá el patrón no conozca a toda su clientela, pero seguramente conoce al líder del movimiento social que moviliza esa clientela. Y a su vez, el líder del movimiento social efectivamente conoce a sus clientes y muchas veces uno a uno. En una entrevista no tan lejana, encargada por una institución electoral de su país, un intermediario electoral me contaba que una de sus funciones era ir a los entierros de sus clientes, que notaran la presencia, las flores, el cariño, afianzando esa relación. Relación cara a cara, ya digo que puede ser más o menos intensa. El dilema para localizar o decir que hay clientelismo o no es hasta qué punto esta definición se reproduce de manera institucional, es rutinaria, es constante, forma parte de un sistema. Es decir, se traslada de un fenómeno micro de intercambio de favores hacia la configuración de todo un sistema en red. Bien, dicho esto, ¿cómo evolucionó esta definición canónica? Anotaré tres sentidos. El primero, circunscribiéndose al ámbito electoral hasta reducirse al intercambio de votos por favores, lo que condujo a teorizar sobre formas esporádicas, anónimas de entender el fenómeno, dio a su uso más común, esperable en la literatura. Quizá al hablar de trabajo en terreno ustedes se estén refiriendo específicamente a esto. Otro también bastante explorado, en segundo lugar, es el relacionado con la patrimonialización del Estado. Es decir, entender que las instituciones públicas, los recursos públicos, las políticas públicas, los procesos y tramitologías pertenecen al funcionario o pertenecen al político de turno. Esto nos lleva a la sugerente idea que mencionó Ernest Gellner en un trabajo refiriéndose a los países árabes en concreto, del gobierno en red. Y esta idea del gobierno en red es muy común, no solo en los países árabes, sino yo diría los países mediterráneos. Es decir, una red y un sistema complejo de favores mutuos que, dada su reiteración, puede constituirse o puede llamarse un sistema. La última noción o la última derivación del clientelismo, que quizás sea la menos trabajada en la actualidad, es la relacionada con el patrocinio dentro de las instituciones públicas y privadas, lo que nos lleva a entender algo fundamental, que la relación entre el patrón y el cliente no es necesariamente la relación entre un rico y un pobre, sino es más bien entre alguien que cuenta con determinados recursos dentro de un ámbito institucional en el que es reconocido
y otro que necesita entrar o recurrir a ese ámbito por alguna razón. Es decir, que el patrón ejerce como un intermediario entre el sujeto cliente y las instituciones, haciendo que de esa intermediación, en cuanto se haga rutinaria y generalizable, surja el fenómeno que conocemos como clientelismo. Caminar hacia atrás, Mediterráneo. La noción de las clientelas es omnipresente en la historia política clásica, es decir, en la historia de la democracia y en concreto del ateniense, como en la historia de la República Romana, donde saltará las pequeñas repúblicas europeas de los siglos XIII al XVI. Por tanto, podemos llegar a una primera conclusión, y es que el clientelismo aparece como un fenómeno típico de sistemas más o menos abiertos de participación y sobre todo de algún reconocimiento de la ciudadanía en sectores amplios de la población, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué en un ámbito, en cierta manera, ciudadanizado hay clientes? Es decir, personas que, aun siendo reconocidas como ciudadanos portadores de algunos derechos, están sujetas a una relación que las coloca en una inferioridad cívico-política frente al patrón al que tienen que recurrir. Sin duda, la respuesta en el caso ateniense, es decir, el de una democracia al estilo directo, etcétera, sea más compleja. Y en mi caso, más allá de conocer el término de pélates o clientelas, de ser consciente de cómo orbitaban alrededor de las familias poderosas de Atenas, como los Pisístratos o los Almeónidas, del dilema que supusieron para Clístenes y cómo determinaron sus reformas democráticas en el sentido de mezclar la población para disminuir el poder de las estasi o facciones, de su papel bullicioso en las asambleas o algún dato más, no podría darles una explicación satisfactoria sobre su presencia y mecánica. Más allá de que efectivamente en todo el Mediterráneo la instauración de familias amplias que orbitaban alrededor de un patrón y constituían facciones políticas era y seguiría siendo un fenómeno común sobre el que se articularía el conflicto político en las repúblicas. Esto fue evidente y estructural en Roma, de cuya historia podemos sacar varias conclusiones. Según nos cuenta Pierre Grimal, la figura del cliente surgió por la necesidad que tuvieron los ciudadanos romanos para clasificar e integrar de algún modo a las personas que, sin ser esclavas ni tampoco comerciantes extranjeros, se estaban instalando en las cercanías de la ciudad. La situación de esas personas era muy extraña. Por un lado, no habían sido conquistadas. Es decir, no podíamos hacerlas esclavas ni podíamos arrebatarles sus propiedades. Sin embargo, al no ser ciudadanos, si yo les robaba o les insultaba o les pegaba, pues tampoco tendrían opciones de defensa. Para resolver esta situación, se optó por integrarlas en la sociedad romana a través de la adopción política por parte del cabeza de alguna de las grandes familias. Es decir, de un padre político, de ahí viene la palabra patrón, que podría representar a esas personas frente a las instituciones, quienes serían como hijos políticos que le deberían fidelidad. Con el tiempo, esos clientes llegarían a ser ciudadanos, tener derecho al voto, a la participación en asambleas tribunicias, formar parte de las legiones y estar muy orgullosos de su condición romana, por más que fuese plebeya. Sin embargo, no dejarían de ser clientes de los ricos y poderosos. ¿Por qué? La primera respuesta es casi intuitiva, por pan. El clientelismo bien abonado por situaciones de dependencia socioeconómica. Pero al menos habría 3 razones adicionales. La primera pasa por entender que la República Romana era un régimen oligárquico, en el que los patricios, cabezas de las grandes familias, monopolizaban las magistraturas y el Senado. Esto es, la toma de decisiones, por lo que los patronos ocupaban una posición jerárquica no solo social, sino políticamente reconocida. La segunda, que tiene que ver con la competencia por los cargos que mantenían esas familias y por la que la consecución de amplias clientelas o bases de apoyo era un factor determinante, dados que esos clientes, de un modo u otro, tenían derecho de participación política y algo fundamental, el peso suficiente como para marcar el prestigio social de sus líderes. Ser un buen patrón era algo muy valorado en la sociedad romana. En tercer lugar, tiene que ver con la profesionalización del Estado, especialmente de los tribunales de justicia, a partir de un sistema de subcontratas que fomentó la patrimonialización de ese Estado. Para un ciudadano común y corriente, entablar una demanda o defenderse
era imposible sin contar con el apoyo de un patrón que moviese las palancas de la justicia, asumiese los costos de un juicio, incluido el pago de sobornos u otras corruptelas, fomentadas porque los funcionarios creían que el Estado era suyo y, por tanto, podían cobrar de un particular. A estas razones, seguramente podemos añadir otras que subrayarían los incentivos que patrones y clientes tenían para mantener una relación ventajosa para ambos, pero basada en la desigualdad. El reconocimiento de la ciudadanía, que para la mayoría de los romanos era un privilegio frente a los esclavos, suponía sujetarse a compromisos morales que modulaban la protección de la élite, puesto que esa ciudadanía no tenía la intensidad ni efectividad para compararse con el ejercicio de la ciudadanía que esa élite gozaba y que le permitía fungir como tal élite. Por tanto, efectivamente, el clientelismo se relaciona con regímenes de control oligárquico, de lo que podemos deducir que esa élite debería sujetarse a las virtudes que exigen las repúblicas aristocráticas, más que a los valores de una república popular, y qué decir de lo que predican nuestras democracias. El libro de la República de Cicerón es una defensa de ese modelo oligárquico hecho por una de las cabezas del bando optimate en las guerras civiles que lo enfrentaron al bando popular, también capitaneado por oligarcas, por cierto. El autor defiende la excelencia de la élite que está guiada a gobernar la república a través de la ciencia política y la virtud patriótica, al punto que sostiene la necesidad de eliminar la institución popular por excelencia, que hay que advertir que en aquella época estaba corrompida, el tribuno de la plebe. Sin embargo, ese control oligárquico no es gratuito, pues el patriotismo obliga a la élite a velar por la paz y la opulencia de la república, esto es, por el bienestar del común. Desde el nacimiento de Roma, para Cicerón la articulación de ese sistema de ciudadanía diferencial, élite, pueblo, pero de mutuos compromisos, se fundó en las clientelas. Y dice, y entrecomillo, ya Rómulo mantuvo a la plebe distribuida en clientelas de los ciudadanos principales. Después, dice Cicerón, analizaré cuántos beneficios habría de comportar esta acción. Un después que no se produce, el texto no se recuperó al completo, y así aclara el traductor en nota al pie. Cicerón equipara aquí a la plebe con los clientes y a los príncipes o aristócratas que formaban el Senado con los patrones. El clientelismo era un vínculo muy genérico, ligado a la estructura socioeconómica. El patrono prestaba ayuda financiera o legal al cambio de apoyo político o social. Esto es, el clientelismo como concepto genérico está sujeto a interpretaciones, variaciones, pero en tanto reconocido y extendido, podemos decir que en Roma fungió como un marco macro de relaciones, capaz de aliviar el control oligárquico, la distribución desigual de derechos y recursos, modular la competencia entre la élite a partir del reconocimiento de una ciudadanía de segunda categoría, cómo esto implicaba favores mutuos y compromisos que eran reconocidos por la sociedad romana y si no se cumplían había penalizaciones. En fin, lo que sería un sistema clientelar que tenía especial incidencia no solo en el sistema electoral, sino sobre todo en el sistema de justicia. Justificado que el clientelismo aparece como una institución paraformal que funge como medio de integración sociopolítica en regímenes de control oligárquico, esto hace que esa idea de gobierno en red que estableció Guillermet siga siendo muy atractiva y que se desarrollara, mucho más allá de la sociedad romana, mucho más allá de esa referencia que hizo a las repúblicas renacentistas. Y si esta nota la introduzco ahora, quizás temporáneamente al escrito que les envié, es porque la encontré preparando antes de ayer las clases, y es el excelente trabajo de Guillermet sobre América Latina, España, Italia, en el siglo XIX, describiendo nuestras sociedades del siglo XIX, es decir, los gérmenes de nuestras democracias actuales, como verdaderas sociedades clientelares, donde el control electoral tenía especial incidencia en esa estructura clientelar o estructura de favores. Bien, vayamos ya a la segunda noción, aparte del sistema oligárquico, que es la de mercados desordenados. El crecimiento de Roma a lo largo del Mediterráneo generó una segunda acepción importante de la clientela. Una que ya no trataba de la integración de la plebe en un mecanismo jerárquico de mutuos compromisos con la élite, sino de la integración de un mercado internacional entre la élite romana y las élites de los territorios que iban conquistando.
Para ambas partes se estableció una relación de intercambio de favores. Era necesaria, no solo para que la parte romana asegurase los trámites y la provinciana la distribución, sino porque todos los procesos que implicaba ese mercado estaban cargados de riesgos, desconfianza mutua y, por tanto, de un desorden que multiplica la necesidad y presencia de intermediarios, es decir, de patrones. La idea de los mercados desordenados y su lógica de intermediación, que encarece los costos de transacción, pero hace que la transacción sea posible, que funciona dentro de un marco formal, pero usando muchos medios informales, que esa formalidad posibilita o incluso incentiva. Está directamente inspirado esa noción de mercado desordenado en la obra de Diego Gambetta sobre la mafia italiana, una organización nacida por la necesidad de protección que surge ante los mercados desordenados. Esto es, aquellos en los que ninguna de las partes implicadas en la transacción tiene la seguridad de que ésta se lleve efectivamente a cabo. Tampoco hay seguridad de que cada una de las partes cumpla con los criterios de calidad o cantidad del producto a intercambiar o con los compromisos de pago, donde todos estos factores están sujetos a la intervención de terceros que pueden robar, adulterar, bloquear la transacción y en el que de modo fundamental hay un fuerte desajuste pero interacción entre las leyes que supuestamente regulan el mercado y las prácticas realmente útiles para operar en el mismo. El ejemplo más ilustrativo que ofrece Gambetta es el del mercado de los coches de segunda mano, donde entre el vendedor y el comprador casi siempre es bueno que haya un intermediario, suele ser un mecánico amigo de ambas partes, que lidie con las mutuas desconfianzas que suelen surgir en esos intercambios. En este sentido, otra conclusión que podemos extraer es que cuantos más mercados desordenados haya en una sociedad, habrá una mayor presencia de intermediarios y, por tanto, de relaciones de favores mutuos que pueden implicar o incentivar la aparición del clientelismo. Regresemos al presente, gobernar en red. Señalé al inicio que la primera derivación de la noción de clientelismo que tomaría en cuenta era la que se relacionaba con el patrocinio. Si es así es porque esta es muy cotidiana y porque está muy presente en los ámbitos político, administrativo y académico, al punto que es probable que muchos de nosotros, los más mayores, hayamos sido en alguna ocasión, de algún modo u otro, patrones o clientes, los más jóvenes, que a través de favores, compromisos implícitos, hayamos agilizado esos trámites complicados, adelantado información, va a salir una beca, hayamos agilizado esos trámites, influido en tribunales de plaza, otras instancias, haciendo comentarios y un largo etcétera de prácticas cotidianas cuyo fin es lidiar con ese a veces muy desordenado ámbito formal para que sus decisiones respondan a nuestros intereses, las más de las veces, por supuesto, legítimos pero siempre necesitados de la dichosa sanción legal. ¿Y nos hemos sentido en esa práctica como clientes o como patronos? Seguramente no. Puesto que asumimos que quien no tiene padrino no se casa, que una cosa es lo que dice la norma y otra distinta cómo funciona realmente esta. El dilema es que esto es una apelación a un sumatorio de anécdotas, en las que sí, probablemente nos sentamos reconocidos, pero que realmente estructuran nuestra vida, estructuran nuestros sistemas. Por lo pronto, quedémonos en que si la anécdota se multiplica, quizás alcance la categoría de norma. En segundo lugar, señalé que la patrimonialización del Estado era un factor relacionado con el clientelismo, puesto que operar de tal manera que las instituciones públicas tengan una posesión privada es un incentivo para usar de manera arbitraria y discrecional los recursos del Estado con fines particulares, como por ejemplo el de mantener una red de clientes funcionarios adentro de esas instituciones, o como veremos, incluso una bolsa de votantes. Dada la preocupación que en esta mesa y por el Poder Legislativo, me veo obligado a señalar que, en primer lugar, la intuición apunta a que la patrimonialización responde al Ejecutivo, al operador de políticas y presupuestos, por más que pueda necesitar la complicidad de quienes hacen y de quienes interpretan las leyes. Ahora bien, hay también que señalar que, por supuesto, los legisladores ocupan una posición institucional clave por la que regulan mercados y, ¿por qué no?, pueden favorecer con sus propuestas de ley a socios como clientes. Además, hay que señalar que la profesionalización política hace que los legisladores puedan transitar a lo largo de lo que los romanos llamarían su curso honorario entre funciones ejecutivas y legislativas, así como que todos los políticos están sometidos a una fuerte presión por la competencia de cargos, de modo que sean cargos electos o no,
surge la necesidad no solo del patrocinio, sino del uso de los recursos públicos con fines de pagar una campaña o conseguir votantes. Por último, lo más terrible en esta articulación de relaciones cara a cara es que ¿qué legislador desalmado no promovería a un amigo en apuros a un puesto para que se pueda ganar la vida? ¿O cuál no desviaría fondos para una desconsolada viuda que solicita un favor? El dilema es que esto es un sumatorio de sospechas, conjeturas sobre la carrera política, la configuración del Estado y de las relaciones sociales, donde se pasan por alto los mecanismos de control que ha ido acumulando el Estado moderno para evitar su colonización. Se mira con cierto cinismo la lógica democrática por la que en última instancia los tomadores de decisiones están sometidos al juicio de los electores que suponemos no tienen por qué pedir favores, pero de nuevo apelaré a la suma de sospechas y por tanto a la desconfianza que acompaña el desorden, pues esto me anima a dar el último paso. Para concluir, ya voy terminando, dije al inicio que lo que menos me interesaba en esta ponencia era la derivación común del clientelismo al fenómeno de la compra de votos, aun siendo a la que más me dedique. Precisamente si quiero escapar en cierto modo de ellas, porque es la más trabajada por la literatura y sobre la que cualquiera puede tener mayor información y conocimiento, también porque cabe la posibilidad de que centre buena parte del debate posterior a esta ponencia. Solo me quedaré con un par de apuntes. El primero es recordar que la democracia moderna, según Joseph Schumpeter, es un sistema de liderazgo plebiscitario regido por oligarquías de partido, de modo que toda democracia parece tener de un modo más o menos acusado uno de los dos factores que es relacionado con el clientelismo, el control oligárquico. Lo segundo es establecer hasta qué punto un Estado está ordenado o no. ¿En qué medida el desorden es funcional y parte de su esencia? Para ello debemos preguntarnos cuánto confiamos en que las reglas de operación de nuestro Estado se cumplen sin más. ¿Cuánto sirve el voto y la competencia partidista para confiar en que la democracia cuenta con un último resorte de evaluación y castigo? Si las respuestas a estas dos cuestiones son negativas, si la presencia de esa supuesta oligarquización se les hace evidente, solo me quedaría recomendarles que busquen un buen patrón y, por supuesto, llegado el caso, que le voten, pues ustedes vivirían en un gobierno en red donde una ambigua, cambiante, flexible, imperceptible, pero omnipresente y densa estructura de múltiples interacciones micro generan un sistema en el que el clientelismo es un factor determinante de integración cívico-política. Una reflexión que sirva de cierre. En términos normativos y democráticos, estas consideraciones pueden ser acusadas no solo de cierto cinismo, ya señalado antes, sino ciertamente de pesimismo. Pero no quiero que esto sea pesimista, por lo que redundaré en el más didáctico cinismo. Así que aunque el clientelismo sea una perversión de la ciudadanía, por la que incluso un derecho tan valorado normativamente como el voto se transforma en un recurso en el mercado electoral que vendrá a valer un puñado de pesos, lo cierto es que el cliente no es un súbdito. Tiene capacidad de negociación y al fin y al cabo es un factor en la competencia política y la estructura del sistema. El artículo que les sirvió para invitarme a dar esta charla y que publiqué hace tantos años iba en cierto modo de esto y del cinismo como respuesta ciudadana frente, en aquel caso, a la posmodernidad. En términos civiles, es decir, republicanos, y pasados los años, me pondré menos cínico, porque me preocupa cómo las oligarquías políticas actuales se difuminan con las empresariales, perdiendo cualquier presencia de virtud o moral, y lo hacen a nivel global. Me preocupa cómo el desorden actualmente es una intencionalidad, es decir, los mercados están intencionalmente desordenados en un encarecimiento al máximo de las transacciones que estamos pagando todos, de modo que cada vez hay más intermediarios. Me preocupa cómo la tensión clásica entre la república y el comercio deriva hoy en la creación de plutocracias, como las que se configuraron en Roma al final de esa república a la que pertenecía Cicerón, para la cual las clientelas era el único sistema de integración posible. Por tanto, dicho esto, para los intermediarios, naturalmente, que los ciudadanos de a pie debemos estar en cierta medida, la justa para el negocio, desprotegidos. Por tanto, insisto, el clientelismo creo que es un universal antropológico, que no nos debe preocupar mucho o martirizarnos sobre su presencia en las relaciones cotidianas que podamos mantener. Más bien nos debemos preguntar si la anécdota y la sospecha se han transformado en norma. Y por tanto, si pensamos que
Pues justo cuando terminé se cayó el sistema, como dijo aquel. ¿Puede retomar el último punto, doctor, de la conclusión? Sí, bien. No, ya era un punto de cierre. Simplemente digo, lo que hablaba, es decir, esa protección de la ciudadanía, al fin y al cabo la existencia de patronos siempre va a estar incentivada por cierta desprotección real de la ciudadanía frente al acceso a las instituciones o el acceso a los mercados. Es decir, situaciones de desorden y de control, ya digo, control oligárquico, muy relacionado con la patrimonialización, es lo que va a incentivar este fenómeno. Al fin y al cabo, un fenómeno difícil de investigar porque, como digo, es un fenómeno que se localiza a nivel micro. Por tanto, para hablar de un sistema hay que tener mucha evidencia de su presencia y, ya digo, como gobierno en red. Pero bueno, dicho esto, yo por mi parte, lo que quieran preguntar, etcétera, encantado. Muchas gracias, doctor. Un aplauso, por favor, para el conferencista. Bueno. Pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Le dejaríamos el micrófono al auditorio en primer lugar y después retomaría un poco los puntos para hacer el puente entre la presentación del doctor David y el objetivo del seminario puntualmente. ¿Alguna pregunta? Comentario también se vale. ¿No? Doctor Cuauhtémoc. Le cedemos el uso de la voz al doctor Cuauhtémoc. Sí, buenos días a todos. Buenos días, doctor, allá en España. Buenas tardes, allá con usted seguramente. Se dice hoy que en el mundo hay una ola populista, tanto en Europa como acá, de este lado. Y creo que esta dinámica clientelar, patrimonial, de intermediación, en vez de desaparecer con la lógica de la democracia, se ha generado una desviación con unos rasgos peculiares, tanto en Europa como en América, de esta dinámica de clientelar populista que están vinculadas, ¿verdad? ¿Qué opina usted? Digamos, lo primero, yo no soy muy afecto al populismo, en el sentido de que mi doctrina política se rige más por el republicanismo, aunque de reconocer que el populismo es una derivada del republicanismo. En este sentido, creo que el populismo tiende a incentivar las relaciones clientelares y es manifiesto y ha sido manifiesto en varias experiencias. La más notable, yo creo, estudiada ha sido la del peronismo, actualmente el justicialismo, etc. En ese sentido, podríamos decir que sí, en tanto en esa relación con los movimientos sociales, la capacidad que tiene de crear sujetos colectivos que pueden ser fácilmente puedes intermediar fácilmente desde ellos a través de un líder. Este tema moral del que hablaba antes, que hace que los sectores populares se identifiquen mucho con los liderazgos populistas, pero el dilema es que el populismo en su esencia tiene cierto, y por eso mi posición crítica con el populismo, cierta desinstitucionalización del Estado. Es decir, el punto es que, como usted sabrá, el republicanismo considera que la ley es la esencia de la república. El problema del populismo es que su ley siempre se manifiesta en un pueblo continuamente constituyente. Por tanto, la ley al final viene a ser precisamente un desorden. Y en el desorden y en esa
desinstitucionalización con fuertes rasgos de patrimonialización del Estado, etcétera, creo que los fenómenos populistas han corrido en paralelo habitualmente de un incremento o de una visión del sistema como un sistema clientelar. Sí. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien ¿Alguna más? otra pregunta? Alumnos. Digo, no es el único sistema. De hecho, lo que hablábamos más bien es de control oligárquico. Lo que ocurre en el populismo, las oligarquías populistas tienen rasgos muy particulares, incluido el de no considerarse oligarquías, que es uno de los chistes más curiosos del populismo. En su enfrentamiento élite-pueblo, su propia élite sigue siendo pueblo, aunque viva en palacio. ¿Alguien más? ¿No? Sergio, No les oigo, perdón. ahí me escucha. Ahí. Ahora. Ya. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor, allá en España. Buenos días a todos aquí en Mexicali. Una pregunta, ¿por qué en Estados Unidos el pork barreling está incluso pues bien visto? Digo, no está prohibido, digamos. ¿Y por qué en Estados Unidos no se atreven a hablar de clientelismo cuando pues es prácticamente lo mismo? Mire, yo ahí, primero voy a empezar con un pequeño chiste cuando yo era vecino de mi querida Ciudad de México, que yo me planteaba por qué no se institucionalizaba la mordida en el tránsito. La podíamos llamar multa de cobro in situ. Digo, el precio a la mordida está establecido. Uno sabía que no podía dar más de 50 pesos por no sé qué, más de 100, no había. Era instantánea, eficiente, eficaz. Lo único, pues el policía me da un recibí, ¿no? Recibí de este señor una mordida de 100 pesitos, yo tengo ese RAS seguro, a lo mejor lo puedo presentar hasta en Hacienda. Así piensa un gringo. ¿No? Nosotros nos martirizamos. La cultura latina tenemos un martirio con la ley, un sentimiento de culpa y a veces una capacidad. Y entonces ellos, la por barrel ya la han dado como algo asumido. Esa inversión en los distritos donde conviene, dejó al otro seco de presupuesto y no tienen problema. Digo, es la manera más deseable de configurar un Estado. Yo, hombre, no lo sé, ya me hago mayor, yo ya mis deseos son pocos. Con lo cual ya cada vez soy más aristotélico. ¿Cuál es la realidad de mi país? ¿Se practica el por barrel o no? ¿Se practica la mordida o no? ¿Se practica el clientelismo o no? ¿Cómo puedo evitarlo? Porque ahí no vamos a negar que es un problema. Como decía antes, hay cosas en la naturaleza que existen, aunque no nos gusten. Ahora bien, también tenemos que reconocer que eso no implica o puede ser un factor explicativo más complejo cuando hablamos de pobre democracia mexicana que tiene clientelismo y por barra. Y pobre democracia estadounidense, no. Es complicado. Por otra parte, hay una paradoja. Y es hasta qué punto yo creo que los mercados desordenados, la corrupción, los intermediarios, económicamente a la larga son poco eficientes. Ahora bien, vuelvo al vecino del norte. John Ford llegó en un momento a decir, si no fuera por la corrupción, este país no hubiera creado el capitalismo que tiene. Entonces ahí yo creo que su pregunta es muy pertinente y que toca un poquito la fibra del dilema y por eso yo apuntaba a ese cinismo, ¿no? Estamos lindando en los grises de la política. El cuento del clientelismo no es un cuento de blanco y negro. Ya la propia figura del cliente es un híbrido, no sabe uno si es ciudadano. Entonces, efectivamente, y en Estados Unidos, la democracia jacksoniana inauguró un estilo de hacer política con base muy clientelar. Gracias. Fíjense, las películas perdón, y me alargo en ya una anécdota. En las películas del western, a mí me encanta el western, pero siempre el malo del pueblo, que domina todo el pueblo, nadie le llama cacique. Y tú lo ves y después es un cacique. ¿No? Pero bueno. No, excelente. ¿Alguien más? Si no, yo tengo una. Ah, listo. David y Hatsiri. Hatsiri y David, listo.
Buenos días todavía. Bueno, pues tomando un poco en cuenta como las relaciones que había mencionado que existen en el clientelismo, pues informales y formales, o que están moralmente vistas mejor. ¿Cuál usted cree que es la diferencia entre el clientelismo y otro tipo de relaciones de negociación? Es decir, como, pues, de manera informal, ¿no? Porque normalmente podemos mirar una relación normal entre amigos, haciéndose favores y todo eso. ¿Y cuál es la otra? O sea, ¿cuál sería la diferencia para diferenciar, a ver, valga la redundancia, em, esa relación de amigos o familiar, lo que sea, a un clientelismo? Y además, ¿qué otras consecuencias del clientelismo usted visualiza más allá del nepotismo y la compra de votos que a lo mejor no están visibles? Gracias. Bueno, el clientelismo siempre te va a implicar una jerarquía diferencial que es asumida por las dos partes, no es una relación horizontal entre amigos, sino que es una amistad viciada, es decir, la relación ya no es horizontal, sino siempre uno va a ocupar una posición de padrinazgo. Otra de las notas diferenciadoras es esa economía moral que implica que tú haces un favor a un amigo y no esperas que te lo devuelva. En el clientelismo hay una espera de devolución, es una relación de intercambio. Aquí no es un favor por nada, ni por cariño, ni por, es decir, una evaluación y por eso los clientes tenían la capacidad de evaluar si el patrón les respondía bien o mal. Decir, oye, pues hay otro senador que tiene y es buena pregunta porque en realidad cuando yo hablaba de los híbridos, los grises, en el fondo estamos hablando de conceptos que van transitando de situaciones, por ejemplo, de una pequeña tribu donde hay una cadena de favores, la economía del don, que está muy estudiada, en que el más rico de la tribu tiene que distribuir, cómo el crecimiento de las sociedades va dando ya pie a esta relación clientelar que sobrepasa, ya digo, la relación entre amigos estrictamente más horizontal o la relación familiar consanguínea que ya tiene otros criterios de intercambio basados por la afiliación. Entonces, bueno, yo notaría sobre todo este tema de la jerarquía y el tema de que hay un intercambio pragmático, digámoslo así. En cuanto a fenómenos clientelares, el nepotismo, efectivamente, y el intercambio de votos son como dos de los fenómenos más típicos. En la época clásica, ya digo, en Roma, el más típico era que ese se ve poco, pero, por ejemplo, en Estados Unidos es importante en el tema de la acreditación para votar, etcétera, que es la ayuda con el Estado para hacer trámites. En Roma era muy importante, ya digo, en el sistema judicial. El cliente era casi, aparte de un sistema muy corrupto, etcétera, casi imposible que acudiera a la justicia, te demandara si no tenía apoyo de un patrón. En este sentido son las personas, y eso es una de las prácticas clientelares muy típicas de intermediarios. Pues te hago el trámite para que puedas acceder a un permiso para estar en el tianguis. Te hago el trámite para... Por eso cuando las instituciones son muy complejas, tú creas demasiados sistemas garantistas, demasiado desorden, demasiada tramitología, demasiados tiempos que se alargan. Tú estás incentivando el clientelismo, que es la presencia de intermediarios. El patrón actual de intermediario. Oye, mira, me vuelvo loco para pedir esta beca o me vuelvo loco para... Ah, no, yo sé cómo facilitarte. Entonces esa es otra forma habitual de establecer relaciones clientelares, la intermediación, digámoslo así. Y bueno, básicamente yo creo que son las que tienen que ver con el ámbito, digamos, político electoral, el ámbito administrativo, y luego hay una faceta que es en el ámbito social, pero esa ya actualmente pues es menos. Las clientelas actúan como un eco del patrón, le crean buena fama, hablan del bien, etcétera, etcétera. Pero esa ahora ya no tiene. Sí. David. Buenas tardes, sí, muchas gracias. Yo quisiera preguntar a nivel teórico-conceptual, pues, ¿en qué medida para usted
el clientelismo es una consecuencia natural precisamente de la democracia de masas y también cómo la ineficacia a largo plazo de lo que usted nos hablaba sobre el patrimonialismo y las relaciones de patronazgo, pues desgasta o erosiona las instituciones de la democracia, ¿no? También partiendo del supuesto de que estas relaciones de clientelismo necesitan, para estar institucionalizadas, pues precisamente un ensanchamiento de las propias instituciones, pues en qué medida esto puede ser compatible con los valores liberales del Estado democrático. Esas son las preguntas. Gracias. Vale, a ver, lo primero sobre la democracia de masas, aquí hay que distinguir un poquito cómo se configura el Estado. En el caso europeo continental, el Estado es ese Estado weberiano que intenta precisamente a través de la enajenación del burócrata frente al medio de trabajo evitar la patrimonialización y a través de una reglamentación muy estricta y procesos muy estrictos evitar precisamente fenómenos como el clientelar. Es decir, las políticas públicas, el acceso al Estado será fácil, no hará falta un intermediario, cualquier ciudadano podrá acceder a una beca, a una política pública, a los tribunales de justicia, sin necesidad de padrinaje. En ese sentido, los estados meridionales, entre los cuales me encuentro, pues tenemos fama de que nuestro estado Weber se debió quedar un poco a mitad de camino, etcétera, lo cual ustedes han heredado. Nuestros estados tienen siempre rasgos patrimoniales, pero en este sentido hasta el Estado sueco me atrevo a decir que tiene espacios de discrecionalidad, arbitrariedad y resquicios para que este tipo de relaciones puedan darse en mayor o menor medida. En ese sentido, por ejemplo, el Estado estadounidense es muy particular porque creó un Estado casi privatizado a través de subcontratas, a través de un fuente Putin electoral por el cual se elige el sheriff, al fiscal, que también incentivaba. Y se creó esa lógica del botín. Joder, yo he invertido en política para ser candidato y luego para tener el cargo, algún beneficio me tendré que llevar una vez acceda a él. Por tanto, esos estados modernos, ya digo, dependen, o en esas democracias de masas, depende mucho de la configuración del Estado para que fomente más menos o haya más menos incentivos para establecer relaciones clientelares. En ese sentido, estados de carácter menos burocrático, teóricamente incentivaría más las relaciones clientelares. Luego está el tema de la democracia y ese es un poco en el que yo actúo con cierta postura cínica, es decir, ¿la democracia liberal es compatible con el clientelismo? Bueno, las democracias decimonónicas que eran liberales se basan en el clientelismo. Lo único que a esos señores no les dolía las prendas para decir que había ciudadanos activos, ciudadanos pasivos, que había quien tenía derecho al voto y quien no, y que es decir, era como una especie de oligarquía al descubierto en el cual el Estado trabajaba para sus intereses. Por supuesto, esa situación a vistas del siglo XXI la vemos indeseable. Ya atravesamos un violento siglo XX para evitarla, y revoluciones y procesos de inclusión política. Entonces, claro, normativamente yo te diría el clientelismo para una democracia liberal es un horror, Dios mío. Ahora bien, vamos ya al realismo político y era un poco lo que antes preguntaban sobre Estados Unidos y esa facilidad de que lo informal se vuelva formal, porque a veces muchos problemas es de nomenclatura. En ese sentido, ¿es positivo para un país tener un gobierno en red? Uno muy típico era el sirio, antes de que cayera Al-Assad. Hasta la figura del intermediario estaba, todo el mundo lo asumía, en su barrio se sabía quién movía, oye, necesito un teléfono, pues necesito... Bien, no es deseable. Yo no estoy diciendo en ningún momento que sea deseable. Ahora bien, en el qué hacer, pues yo creo que hay que ser más bien pragmáticos. ¿Qué partes se pueden institucionalizar? ¿Qué partes no? ¿Qué partes se pueden evitar? ¿Qué partes no? Y reconocernos un poco en la mecánica de cómo funciona realmente un sistema. En ese sentido te diría que la respuesta para una democracia liberal, el clientelismo es negativo, sí, normativamente, al mismo tiempo que es típico de las democracias liberales. En un grado u otro está ahí y ese grado depende mucho del tipo de Estado. Y en una democracia como la estadounidense, hombre, pues claro, es que está hecha para que haya relación. Es decir,
digamos, Estados Unidos, que es un país para el cual yo he trabajado para USAID y que tengo admiración y que no es un discurso antiamericano, digámoslo así, es un país que se diseñó de una manera cuasi clientelar. Y su constitución es oligárquica. Es decir, una constitución donde el presidente se elige de manera indirecta, los sistemas electorales están en manos de los estados, da igual que Rhode Island vivan 4 gatos y en Texas millones, tienes 2 senadores. La Suprema Corte hace política como le da la gana, con cargos vitalicios. El sistema se monta sobre maquinarias electorales de carácter clientelar, recibiendo remesas de inmigrantes. ¿Y no sigo? Pues por supuesto. Desorden y oligarquía. Estados Unidos es un sistema altamente clientelar. Lo llamarán como quieran. Es que está diseñado para eso casi. Yo que en Estados Unidos no creo que haya políticas universales estilo sueco, ni normas homogéneas estilo país centralista, ni que incentiven un orden, que incentiven una participación popular con voto proporcional. Es decir, tiene los componentes y es la democracia liberal referente. Claro, también es la última república, por eso tiene esos rasgos oligárquicos. Pero bueno, creo que es buen ejemplo para un poco evaluar esto entre el ser y el deber ser, ¿no? Y cualquier estadounidense con lo que acabo de decir se reiría, son muy cínicos también. Espero. Ok. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes para usted allí en España. Me gustaría tomar en énfasis lo que usted menciona sobre el sistema norteamericano. No me cabe duda que no me cabe duda que en todo el mundo está presente la oligarquía y pues el clientelismo, pero Estados Unidos es un país que es muy particular, que es muy evidente, es muy claro. Porque usted menciona claramente que en Estados Unidos es una oligarquía prácticamente monetaria, en el sistema, no solamente del sistema económico, pero también en el político y en el electoral. Me refiero porque, por ejemplo, vimos en la elección pasada, la del 2024, cómo es que gente de la oligarquía trataba de influenciar prácticamente las decisiones populares y no solamente en el sentido económico, sino también apoyos a cierto candidato o candidata, ya sabe a qué me refiero. Y también considerando también que el sistema electoral allí en los Estados Unidos no es esencialmente, podemos decirlo, democrático, más bien es un sistema oligárquico. Entonces, vemos ese sistema como es que no está apoyando o no está reflejando las demandas de las masas populares ahí en Estados Unidos. Y me gustaría llegar a lo que quiero preguntar, ¿por qué? Y lo digo no solamente en Estados Unidos, sino también en general. ¿Por qué para la población, la gente, por qué para nosotros es muy difícil enfrentarnos con la oligarquía, más bien con el clientelismo oligárquico, por ejemplo, particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que llevan No. prácticamente 250 años en ese sistema y en particular... No, pero a ver, sí. Yo inicié diciendo eso, el concepto de oligarquía, llamémosle aristocracia, me da igual. No es negativo, es lo que es, siempre va a haber. Ya Michels demostró. Es decir, ahí podemos. Pero voy. Porque has dado en un punto. Que es el punto de amortiguación. ¿Cuál es el drama, a lo mejor, de un México, de una España frente a Estados Unidos? Que nunca contamos con el amortiguador. El amortiguador lo descubrió Tocqueville. Y lo decía antes, la compañera preguntaba, oiga, pero bueno, relaciones más allá de las clientelares, etcétera. Voy a responder entonces mejor a la compañera lo que le respondí y aprovecho para responderle a ti. Y es como en Estados Unidos todo este sistema oligárquico tenía un segundo nivel, que era el nivel local. ¿Por qué al estadounidense le importa un rábano Afganistán? ¿Dónde está eso? No, porque el estadounidense vive su sociedad local y la vive muy democráticamente.
De hecho, en Estados Unidos toda la era progresista es la movilización de toda una sociedad civil contra el poder de la oligarquía de los mercados, por regular. Es decir, ellos han hecho sus procesos revolucionarios o reformistas, más bien, con presión popular. Y lo han hecho a través de su sociedad civil, donde se establecían relaciones no clientelares a través de un robusto sistema de beneficencia, privado, pero de beneficencia, un sistema educativo excepcional que se hacía a través de iglesias, de fundaciones, de municipios. Por tanto, había sistemas de relación, de intercambio y de democracia muy profundas en Estados Unidos, pero no al nivel macro. Al nivel micro y distorsionadas precisamente por las maquinarias electorales, los sheriff corruptos, es decir, ahí siempre ha habido una tensión. El dilema de Estados Unidos es su sociedad civil, que acompañada por su oligarquía está bastante dividida. Pero eso ya es rollo de ellos. Pero en ese sentido yo creo que Estados Unidos tenía, como todo país, esa doble cara de que dependía mucho, y ahí es donde el punto de la dependencia socioeconómica entra a jugar mucho en el clientelismo y la capacidad de autoorganización. Es decir, el estadounidense, si tiene capacidad económica y de autoorganización, no tiene por qué caer fácilmente en redes clientelares. Es decir, una clase media estadounidense. De hecho, una de las mejores maneras de evitar, una de las formas de evitar el clientelismo no es solo la configuración del Estado, sino es de la estructura social. Las sociedades de clases medias suelen ser menos clientelares. ¿Por qué? Porque la clase media ya tiene capacidad por sí misma de intermediar con el Estado, no necesita el calpa. Y si el Estado funciona más o menos, puede hacerlo. Entonces, ya te digo, es más... Y luego este tema de la oligarquía, y antes lo decía, sin ningún tipo de tirarme de los pelos, ni aquí que, bueno, no entrar en política y en comentarios políticos concretos, pero los liderazgos populistas, cuando Julio César encabezaba el bando popular en Roma, hombre, pero era Julio César. Y fíjate la que lió su sobrino, creó un imperio con su familia imperial. Es decir, la paradoja del populismo, de los liderazgos populistas, es contarte que no son oligarquía y que tú te lo creas. Eso ya a gusto del consumidor. Tener un gobierno que se considera pueblo. No, yo no soy poder, soy contrapoder. Oye, pues mano, sal de Los Pinos o sal de Miraflores o sal de Moncloa y dame a mí el juguete, porque qué curioso que los líderes populistas son contrapoder ejerciendo el poder. No es curioso, es una estrategia para no ejercer responsabilidades, que sería otra razón para abonar que sí, el populismo y el clientelismo tienen ahí ciertas conexiones, por esa desinstitucionalización. Date cuenta que el fenómeno populista se basa en algo tan etéreo como aquello que escribió Rousseau de la voluntad general. Si resucita algún día nos lo explicará mejor. ¿Por qué? Porque la voluntad general es interpretable por el líder populista y bueno, ya te digo, es una oligarquía, al fin y al cabo. El Partido Socialista de Venezuela me imagino que tendrá su oligarquía, por muy populista y popular que sea, el otro igual, etcétera, etcétera. Por tanto, las oligarquías son un fenómeno común a los partidos políticos modernos y en realidad a las relaciones de poder. El dilema es cómo se controlan esas oligarquías, quién puede acceder y salir de esas oligarquías, cómo mantener mecanismos de renovación de las mismas, cómo protegerse ante ellas. Ese es el dilema, no tanto que existan o no. Es un poco lo que yo os hablaba del clientelismo. ¿Cuál es el dilema? Que existe la droga, que existe el aborto, que existe la prostitución. Miren, existe. Y ahora ya vamos racionalmente a pensar cómo podemos controlarlo, educar, etcétera. Pero, y las oligarquías es parte de eso, las oligarquías existen. Y cualquier programa político que huya de la oligarquía, que suelen ser los asamblearios, etcétera, va a tener rivales poderosos en las organizaciones oligárquicas. Digo. ¿Algo más? Yo tengo una duda, profesor, que revisé su Google Scholar y vi que tiene un par de investigaciones sobre el perfil del clientelismo en México.
Ahora, pensando en su vida en España, me gustaría preguntarle qué diferencias se encuentra ahí en cuanto al clientelismo y el perfil del clientelismo en México y el de España, y si algo tiene que ver el sistema parlamentario y el sistema presidencial en ello. Un poco. Bueno, en España el fenómeno clientelar, yo creo en intensidad es más reducido. Es decir, no un fenómeno como compra coacción de voto. Hace un par de elecciones se dio en la ciudad autónoma de Ceuta, que es muy particular, con índices de pobreza un poquito más elevados, en población de origen marroquí pero española, sentada en Ceuta, donde un operador político pues hacía la típica por 50, 100 euros de compra y venta de voto a través del voto por correo. Este fenómeno, que en México es bastante generalizado, en España es anecdótico. Ahora bien, dicho esto, yo lo explico a los alumnos. Nuestro sistema electoral tiene una base totalmente decimonónica, donde no voy a entrar en detalle, pero se empata una unidad administrativa con el distrito electoral, generando una sobrerepresentación de distritos increíble, y con familias políticas que, si no vienen del siglo XIX, vienen del XX. Eso se manifiesta de manera diferente entre la izquierda y la derecha. Por ejemplo, el Partido Popular, si ustedes ven que de repente el Partido Popular compite con un pequeño partido en una pequeña región que se llama Foro Asturias Ciudadanos. Ávila existe, estoy hablando de partidos reales. Eso significa que un cacique se escindió del partido. Creó su propio partido y negocia con él. Coalición Canaria es un partido conocido en las Canarias que es muy de red, de patronazgo y clientelar. Y el Partido Socialista, hay estudios de Cazorla de un clientelismo más articulado a través de política pública. Política pública que el chiste es que la cesión de la ayuda la firmaban los alcaldes. Ahí ya se da la relación micro cara a cara. El alcalde firmaba si te daban una ayuda. Entonces ya digo, hay diferentes modalidades, pero sí hay cierta existencia, no tiene la preeminencia de México. Y luego en España, pues sí también tiene existencia en la administración pública, en ciertos niveles donde los concursos fallan, donde hay nombramientos, pues bueno. Digo, en una cultura meridional normal, normal en el sentido de los grados en que se da. El dilema de México frente a España yo creo que es primero socioeconómico, segundo evidentemente actualmente el de la presencia del narco, y luego otros dilemas de estructuración del Estado que hacen que en México la presencia sea más fuerte. Pero al fin y al cabo también culturalmente, etcétera, respondemos es decir, al favor al amigo, entre comillas, o tal, adentro de espacios públicos, pues no deja de ser más o menos cotidiano. Pero bueno, yo diría que dista de ser un sistema en red o sistema clientelar, y en México me temo que hay sectores de la población que ya empiezan a casi vivir en un sistema en red, digamos, sobre todo cuando el Estado ya no puede estar presente porque la situación de violencia, etcétera, lo impide. Gracias. ¿Nadie más? ¿No? Muy bien. Sí, gracias, doctor. Sí, unos últimos comentarios con respecto a su presentación y que abonan un poco a la discusión de las preguntas. En principio, siento que el trasfondo de la discusión en este momento, de todas las preguntas para tener en el hilo, es ¿qué implicación tiene el clientelismo en términos de calidad de la representación política? Para nosotros el caso que estamos... Sí. ¿Qué implicación tiene el clientelismo para efectos de la calidad de representación política? Porque, por ejemplo, hay encuestas de 2006 de parametría, que es lo que pude rastrear hasta la fecha, donde le preguntan a la gente cuál es el mayor problema que tiene con sus legisladores. Y la respuesta que tiene más indicadores o más porcentaje es que nunca vuelven a su distrito más que cuando están en campaña. Entonces, la idea de que el diputado que esté presente, repartiendo cosas, haciendo cosas, saludando a la gente, bajo la lógica del intercambio que decía que va más allá de cualquier interés económico, y podemos tener una amplitud de lógicas de intercambios de favores, incluidas las lealtades, por ejemplo, pues aquí, al parecer, y es lo que la gente está percibiendo, los estudios europeos también van hacia esa conclusión, que parece que la gente se siente mejor representada por el diputado, voy a decir lo que dice Benito Sánchez en República Dominicana, gestionador, es el que es mejor representante político. Y entonces el que está haciendo cosas, gestionando cosas, repartiendo cosas,
es el que pareciera ser mejor evaluado por la gente en esta coyuntura o en este sistema que se presume democrático representativo. Y entonces aquí está el dilema de que hasta dónde el clientelismo es indeseable o deseable, o más bien es una práctica que está y que se tiene que regular. Y eso me da matiz a la siguiente conexión de las preguntas sobre el sistema norteamericano, que es nuestro objeto de estudio en la estancia postdoctoral, y que dan el clavo de lo que usted plantea al final, que es la lógica de la regularidad, la sistematización o la institucionalización del clientelismo. En Estados Unidos no existe esa distinción y no hay ese problema manifiesto porque se ha institucionalizado. Si uno revisa los perfiles de los legisladores locales o federales y entra y le quiere hacer una petición de cualquier índole, no importa de qué distrito sea, no importa de qué partido sea y dónde esté, va a tener un esquema casi idéntico al de sus pares. Entonces, aunque yo quiera hacer una gestión de que hay un bache en la calle, que es raro, pero es posible, voy a encontrar la misma estructura de gestión en cualquiera de esos legisladores, a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, ya está estandarizado. Eso es la cosa, estandarizado. Y entonces la gente sabe, hay cierto prestigio en esos patrones de que si yo quiero acceder a tal o cual cosa, hay que apretar esos botones. Y la gente sabe que tiene que seguir esa ruta. Por ejemplo, yo quiero entrar a la Universidad de Estados Unidos. La recomendación de un legislador es un peso importante porque ese patrón tiene esa calidad moral que le da el estatus de que si me empadrona, la lógica del padrino, es importante y yo voy a tener acceso a esa lógica que no es técnicamente pues un servicio o algo patrimonial del Estado, sino es acceder a esa prestigiosa universidad a la que quiero entrarlo, pero se está está estandarizado. Y entonces, ese es solo ejemplo. Otro elemento importante que podemos tener ahí, por ejemplo, a propósito de los retratos de las series de televisión, si ustedes han visto House of Cards, de hecho arranca con eso la serie, de que está discutiendo la reforma educativa y está con los sindicatos, etcétera, y le dice a su asistente asesor, oye, cancela la reunión, esto tiene que posponerse porque falleció fulanito de tal en mi distrito y yo tengo que estar allá. Entonces, bajo este argumento, tendríamos que decir que el tipo cancele su agenda legislativa y vaya a su distrito al funeral de esa figura prominente que falleció, tendría que ser considerado bajo este esquema clientelar, porque estamos estirando la liga a ese punto. Entonces, creo yo que tendríamos que ir y ampliar discusión para precisar hasta dónde puede ser una práctica clientelar o no, y entrar a un crisol, por ejemplo, que no se ha discutido aquí, de la política particularista, que creo que es el sello o el toque del contexto norteamericano. Esa es la primera ruta. La segunda ruta es la que voy a plantear en términos de sistema político electoral. ¿Qué sucede cuando el legislador también es alcalde, que es el caso francés? Ahí el éxito o el fracaso de esa figura política se va a medir en qué tan capaz es de ser gestor, es decir, de conectar los hilos en el sistema y atraer más beneficios a su comunidad. Y entonces el tipo que toque las puertas y las ventanas de la Cámara Federal, del Consejo Federal o Nacional, perdón, o del gobierno en turno y pueda traer más beneficios concretos a su comunidad, pues va a ser bien visto. Y eso rompe con el estigma de que el clientelismo es algo indebido, es algo que está mal, porque el sistema lo ha institucionalizado. Y entonces la discusión, y eso es la pregunta que le iba a hacer, doctor, de lo programático y no programático y después de lo condicionado o no condicionado, porque pareciera que pueden ser las distinciones más elementales para catalogar si las prácticas extraparlamentarias entran en esa categoría o no. Y ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor. No, bueno, a ver, son varios puntos los que, pero digamos, en esta relación del legislador, que era lo típico de los distritos uninominales, pequeñitos, en que el legislador tiene un contacto directo con la ciudadanía, etcétera. Pero claro, al fin y al cabo, el legislador no suele manejar fondos, o por lo menos en los sistemas parlamentarios europeos no. Pero puede facilitar, y es esa conexión entre el político y el ciudadano, ¿no? Es decir, la relación clientelar en sí necesita relaciones cara a cara, hace que el patrón sepa las necesidades sentidas por sus clientes. Es decir, sí, tiene una serie de componentes de ventaja y de hecho es un poco lo que decía Cicerón. En Roma integramos a la gente y cumplimos compromisos y aquí nadie se muere de hambre y todo funciona relativamente bien gracias a que integramos las demandas y a las personas a través de esas redes clientelares. Que en segunda instancia, como tú decías,
pueden estar institucionalizadas, desparticularizarse, etcétera, etcétera. En este sentido, por ejemplo, en España la institución, no quería entrar en materia, pero bueno, nuestros distritos electorales funge una institución que ningún español sabe cómo se elige. Digo, lo sabemos los profesores de ciencia política y los alumnos lo olvidan al salir de clase, porque es de un método de elección indirecta, el número de alcaldes que saca, que se llama Diputación Provincial. Actúa sobre lo que nosotros llamamos provincia, que es el distrito electoral, pues un territorio similar, no tan grande como un estado pequeño, como Quintana Roo, de ese tamaño, muchos Quintana Roos, donde esa Diputación Provincial, que nadie sabe cómo se ha elegido, si ustedes no van, obviamente no lo harán, pero yo a mis estudiantes aquí en España les digo, entren en varias páginas web, se dedica a todo. Puede pagar a un club de ancianos, puede pagar la Asociación de Bailes Regionales, puede construir una carretera, puede tener un hospital. Es el caso Digo, alguien habla del de contexto baja californiano. Nadie habla de cliente. Aquí pasa algo similar, todo el mundo doctor. sabemos. Acá pasa algo similar. En el Sí. contexto local es exactamente eso. Tenemos un catálogo de servicios tan amplio como personalidades tengamos en el Congreso, y tienen un fondo acá de 90 millones de pesos anuales para ello. Digo. Pero está formalizado, está institucionalizado, en ninguna provincia le quita su diputación, que sirve para, la diputación tiene un mecanismo de reparto. El ganador en la provincia gana no todo. Me decía a mí un político en España, dice, mira, hijo, la política aquí es coche, gasolina y libreta. Porque era pasearse por los pueblos de mi provincia para, a través de la Diputación Provincial, canalizar este tipo de mandato. Ahora bien, ¿cuál es el dilema? Que por lo menos en España eso está contrapesado por todo un sistema de política universalista que funciona razonablemente. Es decir, la obtención de becas, ayudas, etcétera, no suele depender en ningún caso de ayuda clientelar de ningún tipo. ¿Qué sí hay, por ejemplo, en mi país? Mucho lo de cuidado de irte al juzgado con un abogado que no mueva palancas, cuidado de pedir un permiso de apertura de obra o de tal que te va a tardar más o te puede tardar menos. Es decir, ya hay ese tipo de mecánicas. En ese sentido, por eso decía que la configuración del Estado y la estructura socioeconómica, yo creo que son dos aspectos que hay que tener en cuenta para ver el fenómeno en el nivel macro y establecer ciertas distinciones. Y bueno, por volver a lo mismo que estábamos hablando, ¿por qué tildar de clientelar una relación que, bueno, si está normada y está arreglo a la norma, pues ya la hemos formalizado, digamos? Muy bien, muchas gracias, doctor. Podríamos agregar series de ejemplos locales, le decía, de esta diversidad del catálogo de servicios. Acá puede haber desde cortes de cabello, repartición de roscas de reyes, bolsas de dulces, piñatas, puesta de uñas acrílicas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso a veces muy creativos. Hay de repente que reparten cenas navideñas o reparten, aquí pueden construir viviendas. Entonces la posibilidad es amplísima, pero otra vez es gasto programático no condicionado. Entonces es una práctica no solo normada, sino esperada. Si no ejercieran el recurso, estarían incumpliendo su función como legisladores. Y las sentencias judiciales, eso es lo que nada más quería agregarle, que pude revisar del Congreso Federal, de Cámara de Diputados particularmente, y de los congresos locales desde que hay registro, desde el 97 hasta 2024, que fue la tesis doctoral, apuntan en ese sentido. No hay delito que perseguir según las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice, están haciendo lo que les toca en el caso de los legisladores locales y federales. No hay ningún delito que perseguir. Al contrario, hay una sentencia que dice, contrario sería si no cumplen con esa función representativa que les ha encomendado su mandato. Y entonces estamos en ese tipo de cuestiones, esas discusiones que obligan a repensar las prácticas parlamentarias, como ya advertía bien, hacia adentro del Congreso, pero también y particularmente hacia afuera. Estamos ante ese tipo de fenómenos.
Ok, pero fíjate, y un poco es la curiosidad de este fenómeno. Un candidato llega a una colonia, reparta despensas, típico, o reparta, o dé un servicio de yo donde vivía en Ciudad de México, había una pequeña óptica con el escudo del PRI. Entonces, bueno, pues precios populares, óptica. Y entonces llega la campaña electoral y entonces llegan allá y se van, que era lo que usted decía, ¿no? Entonces se queja la gente, dice, la madre, yo lo que quiero es un patrón con el cual mantener una relación estable. Yo no quiero piñatas, güey. Yo quiero que el día que mi hijo tenga que ingresar en tal, pues este hombre me ayude. O quiero, ahí viene ya más la red clientelar. Muchas veces este fenómeno de compra y coacción de voto, que se relaciona con el clientelismo, no sin razón, pero a veces también sacamos un poco la conceptualización. Por eso el clientelismo necesita esas relaciones micro más estables. Ahora bien, ¿entre quiénes sí se dan esas relaciones clientelares? Pues se suelen dar entre el candidato, el líder del partido y los que llamarían los estadounidenses brokers, Correcto. los operadores políticos. Ujú. Es decir, ¿quién mantenía? Yo entrevisté, que fue una entrevista de muchas horas, un señor que ya estaba desahuciado, iba a morir, y entonces contó todo. Yo creo que exageró a un colega de la UNAM y a mí. Y entonces tú ahí sí ya ves la relación clientelar, una relación fija, y él sí trataba, sin ser político, de mantener esa relación cotidiana y presionar al político de vez en cuando, oye, pues, y era el que iba a los entierros, y era el que se preocupaba, ay, doña Lupe, que está malita, la han ingresado en el hospital, este que está todo madreado, no, cabrones, tomar, llévenla su torta y llévenla su... Es decir, el cliente lo que busca es eso, una relación permanente, una puerta donde acudir permanentemente para resolver problemas cotidianos que creo o sabe que el político le puede resolver. Ahora bien, ¿cuál es la duda? Si tenemos que recurrir a eso es que hay cosas que no funcionan. Ese es el punto. Si yo para tener gafas o para que mi hijo entre en X necesito recurrir a un broker, hay algo que no funciona como la teoría dice que tendría que funcionar. Y ahí ya vienen todos los grises de este fenómeno. Pero ya digo, es normal que la gente diga, no, yo quiero un diputado que esté aquí, que venga todos los jueves. Y entonces le pedimos y cada uno le irá pidiendo y evaluaremos lo justo o lo injusto de la petición, pues más en criterios morales que en criterios políticos. Oye, si yo lo hago legalmente porque a ese diputado le ha asignado y le digo, oiga, mire, pero una vez se gaste la bolsa de dinero, me dicen que... Digo, gafas, mire, gafas, bien. Muchas perversiones han dejado de serla una vez legisladas. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Podemos seguir clarificando y puntualizando ejemplos de esta discusión. Le agradecemos mucho su claridad conceptual, su recorrido histórico, ponerle esos matices que ayudan mucho a nuestra discusión más amplia en términos teórico-conceptuales, para llegar a definir una pregunta de si la práctica es clientelar o no, y que la respuesta al final, afortunadamente, nos deja, siento yo, con la posibilidad de decir que depende. Y entonces, para agradecerle su presentación, le vamos a hacer lectura de su constancia como conferencista magistral el día de hoy, firmada por las autoridades unitarias. Muchísimas gracias, doctor. David, un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor David. Gracias, doctor Jonathan. Y como bien Gracias, señala encantado. Buen día allá y el acá profesor, ya buena noche. para terminar, le vamos a dar Y- lectura a su constancia, que a la letra dice: Universidad Gracias. Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, otorga la presente constancia al doctor David Hernández Corrachano por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral Clientelismo Político y Trabajo Territorial, una discusión teórico-conceptual sobre las prácticas políticas afuera del Congreso, que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2026, de 10 a 12 horas, en el aula magna de nuestra facultad, y firma la doctora
Erika García Meneses, Mexicali, Baja California, a 5 de marzo de 2026. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todas y todos ustedes por Muchas su gracias. participación. A la orden, doctor. Un aplauso para todos. Gracias. Pues sería todo. Estamos en contacto para seguir Muchísimas construyendo gracias. algo más y muchas gracias a todos y todas ustedes, muchachos. Ya. Para servirles. Gracias. Gracias. Espero haber cumplido los objetivos. Sin problemas, doctor. Eso nos ayuda bastante a seguir con los trabajos. Lo que no sabía que estaban tratando más el caso estadounidense. Hubiera preparado Sí, de estamos otra... planteando una discusión, decimos, transfronteriza. La lógica comparativa es qué sucede de este lado de la frontera, caso norteamericano, de este lado, caso mexicano, en congresos locales. Entonces, se han llevado cosas muy Claro. interesantes.